¿Por qué pesado? Bueno, de mi parte me confundía mucho en la cuestión del test y más aparte para buscar a alguien y aplicarlo. ¿Te refieres al sax? Sí. Pero acuérdense que ese les dije que era opcional, ¿eh? Ay, y yo El que me tenían también. que entregar era en Minnesota. ¿Sí se acuerdan que les dije? Sí, yo pensé que también esa yo Bueno, si ya lo andándole hiciste, pues ya. buscando. Pero les dije que ese era opcional el que me interesaba, porque les dije que es el que vamos a calificar hoy, es el Minnesota. Todos tienen la hoja del Minnesota, chicos, contestada. Sí. Sí. Algunos me mandaron una versión anterior del Minnesota que calificaron. No sé si tenga el mismo orden de las preguntas y si se pueda calificar igual. Al rato Yo lo... lo verifiqué. Yo lo verifiqué y sí es el mismo. ¿Sí? ¿Y está en el mismo orden las preguntas? Sí. Ah, bueno, entonces sí no sirve. Sí, qué bueno que lo checaste. Otra cosa, lo que están haciendo de los cuadros para el trabajo final, no les subí pues más términos precisamente porque sé que tenían trabajo, pero lo vamos a empezar a trabajar. Ya les puse en la biblioteca un ejemplo del trabajo final. No está nada difícil. Bueno, solamente tienen que pegar, cortar, pegar y ordenar. Ya tienen el ejemplo en la biblioteca. Lo que hoy vamos a ver, necesito que me digan de todos los que están, cuando contesten, pues le ponen el micrófono para que les escuche. Díganme quiénes no pudieron imprimir las hojas que les mandé del Minnesota para poderlo calificar. ¿Quiénes no lo pudieron imprimir? Para Yo, saber. Esmeralda. Esmeralda, ¿quién más no? ¿Quién más no pudo? ¿Tú lo tienes, Janet? Ya las Sí. tenías tú, ¿verdad, Janet? Sí. Ajá. ¿Quién más no las tiene? Ay, Yo tampoco lo hice, maestra Brenda Olivia. ¿no lo pudiste imprimir? No, tampoco hice lo del Minnesota. O sea, ¿no tienes tampoco la hoja para calificar? No, maestra. ¿Por qué? Voy a estar de oyente el día de hoy. Ah, bueno, lo que puedas hacer entonces. Y gracias. Ojalá que no tienes ni de cuando estudiabas que tengas una hoja contestada o nunca lo hicieron. Teníamos el Minnesota, pero lo estuve buscando y no lo encontré. Quizás lo dejé en casa de mi hermana. ¿Tienes manera de imprimir? No, por eso no imprimí, porque no puedo salir ahorita. Entonces no imprimí nada. Ah, bueno. Sí, entonces lo que vamos a hacer, pues sí, tomas nota de todo. De todas maneras, chicos, en las diapositivas que tengo del Minnesota, de hecho ya les volví a subir la presentación, ahí viene todo lo que vamos a calificar, así paso a paso, entonces no se van a perder. Y pues, luego platicamos entonces, Soli, para ver cómo va a estar tu calificación, ¿no? Ya están todos, ¿verdad? Entonces vamos, dudas ahorita de los trabajos, chicos. Ya la otra semana es la última clase. Entonces se tienen que súper apurar a los trabajos. Vamos a empezar entonces. Vamos a dejar, chicos, lo de el Minnesota para la segunda parte de la clase, ¿les parece? Y ahorita vamos a terminar de ver, nos quedamos aquí en lo de las pruebas de inteligencia. ¿Sí se acuerdan? Hasta ahí nos quedamos, creo. ¿O no? Espérenme, porque Sí. quiero quitar esos cuadritos porque no veo.
está ya. Entonces, bueno, ¿se acuerdan hasta dónde nos quedamos? Yo, Sí. nos quedamos en Raven, nada más hasta ahí. Ah, estábamos en el Raven. Sí, A ver, espérame. Entonces estoy mal. Déjenme salgo. A ver, ¿en qué parte del Raven nos quedamos? nos quedamos en la presentación que decía test de matrices progresivas de Raven. Y ahí está del autor y antecedentes. Pero no lo empezamos. No, nos quedamos hasta ahí, porque ya era la hora. A ver, déjame checar. Sí, es cierto, íbamos a empezar ese. Ya todas estas presentaciones las tienen en la biblioteca de la... Sí. No, entonces vamos a empezar con la que estábamos ahorita. Sí se ve, ¿verdad, la presentación? Sí. Bueno, entonces el día de hoy vamos a ver casi puras pruebas de inteligencia. Bueno, vamos a ver todas las que nos faltan, que son muchas, porque es un buen de trabajo. Pero bueno, entonces ya conocimos lo que son las pruebas, lo que es evaluar, lo que es medir. Lo que vamos a ver el día de hoy, chicos, es ahora en qué momento tienes que evaluar la inteligencia, porque no te vas a poner a evaluar a todo mundo, nada más porque se te ocurrió. Entonces, ¿cuándo se evalúa la capacidad intelectual? Y aquí, en la niñez, se ha de evaluar intelectualmente a un niño si su desarrollo motor o su rendimiento escolar no es el mismo que los niños de su edad, o si se ha percibido un cambio en su evolución. Ante un rendimiento normal es totalmente innecesario evaluar a un niño. De repente te llegan padres de familia porque sus hijos van mal en la escuela y te dicen que quieren que les midas el coeficiente intelectual. Si el niño no tiene ningún trastorno así, que sea notorio o que tenga algo de mucha atención, no tiene caso que pierdas el tiempo. Digo, si te van a pagar porque lo evalúes, pues lo evalúas. Pero no es necesario, solamente que el niño tenga un rendimiento muy, muy, muy bajo. Y aquí, ojo, porque si tú vas a evaluar a un niño porque va mal en la escuela y le vas a evaluar el coeficiente intelectual, también tienes que descartar otras cosas. Primero, lo del medio ambiente, que se duerma sus horas, que coma bien, que no tenga problemas emocionales. Algo bien importante que yo siempre les mando a checar a los niños cuando no van bien en la escuela, checarles la vista, porque a veces no ven bien o no escuchan bien. Entonces los mando al médico primero. Después de que ya le checaste el coeficiente intelectual y te salió bien, o sea, normal o superior, pero el niño sigue yendo mal en la escuela, entonces ahí yo me atrevería a pensar, si no tiene nada emocional, entonces chécale ahora el TDA, el trastorno por déficit de atención. Ahí descartando. De hecho, al ratito me dicen, yo tengo una batería de pruebas para medir el trastorno por déficit de atención y se los puedo compartir si quieren en biblioteca. Eso es para los niños. Ahora, en caso de un adulto, las evaluaciones intelectuales están normalmente ligadas a la selección, porque los retrasos ya han sido detectados en la infancia. Naturalmente también se lleva a cabo cuando un sujeto sufre un cambio importante en su rendimiento o en su adaptación o sufre un episodio que puede afectar su capacidad mental, como es el caso de los deterioros por la edad, enfermedad y traumatismos. Aquí cuando yo le mido el coeficiente intelectual a un adulto, en un peritaje es bien importante, porque si una
Si una persona adulta que yo estoy evaluando cometió, digamos, un fraude o un secuestro o robo, les aseguro que el coeficiente intelectual es superior al término medio y eso lo justificas en tu peritaje, le pones las posibilidades porque un delincuente regularmente tiene el coeficiente intelectual superior al término medio. Es algo que a mí me ha salido casi en todas mis evaluaciones de peritajes. Y aquí por último, se evalúa el coeficiente intelectual en situaciones forenses, ya que la responsabilidad penal, la idoneidad para el desempeño de una tarea y por discapacidad deben de pasar por una evaluación de la capacidad intelectual que determina el grado de discernimiento, de responsabilidad o necesidad de protección en la que un sujeto se halla. Igual aquí cuando he evaluado víctimas que han tenido sí, algún motivo que tengan que estar en un proceso legal, tienes que evaluar tanto a la víctima como al victimario. Y entonces aquí es donde el juez determina si por, no sé, una persona que fue víctima de algún tipo de abuso tiene un coeficiente intelectual inferior o tiene retraso mental, la pena de la persona que abusó es más fuerte, más pesada. Entonces es por eso que se debe de evaluar. Ahora bien, mediante la evaluación de la inteligencia, se puede llegar a predecir el 90% de éxito escolar y se puede identificar un 10% de niños con problemas. Les pregunto, chicos, ¿ya están todos en sesión? ¿O le tengo que dar acceso a alguien más? Ay, la doctora Bonce me está pidiendo acceso. Espérenme. ¿Alguien más falta de que le dé acceso? Que me mande, por favor, un... Ah, sí, la doctora Bonce. Sí, quién sabe qué hice, yo ahora no me veo. Muy bien, entonces, absolutamente todas las pruebas psicométricas tienen un 10% de error. Pero esto, cuando tú evalúas a un niño y te salió un poco bajo en el coeficiente intelectual, no quiere decir que la prueba de inteligencia haya medido todo. Acuérdense que tenemos inteligencias múltiples. Entonces hay diferentes tipos de inteligencia que miden cada una de las diferentes tipos de inteligencias que tenemos. También dice que los test de inteligencia tienen una carga cultural importante y que por tanto el instrumento para evaluar ha de ser cuidadosamente escogido y tiene que ser una prueba adaptada a la población evaluada.
con buenas características psicométricas y ajustadas a las del sujeto concreto. Por eso las pruebas de inteligencia tienen edades y ciertas características. Algunas te dicen que por lo menos debe de tener 6 años de estudios. Entonces estamos hablando de que puede ser un adulto con la primaria. En los casos de las poblaciones analfabetas, las pruebas para psicométricas son por medio de dibujos, de imágenes. Entonces, dice, en los casos, sí, como les decía, en los casos de personas que no tengan estudios, se utilizan otro tipo de pruebas. O en el caso de los niños con un lenguaje precario, por alguna alteración que tengan, también se busca otro tipo de prueba, que son, hay cualquier cantidad de pruebas para medir la inteligencia. Ahora vamos a ver lo que les decía, no la misma prueba se la puedes aplicar a todos. Tipos de test de inteligencia. Un test de inteligencia es una prueba que mide capacidades intelectuales. Se clasifican en función del tipo de capacidad o inteligencia que miden, siendo estos los más comunes. Test de inteligencia verbal. Se encarga de medir las aptitudes verbales que posee una persona, que incluyen las aptitudes verbales, fluidez que tiene para hablar y expresarse, hacer un buen uso de la ortografía y poseer un amplio vocabulario, comprensión verbal y fluidez verbal. Este tipo de test de inteligencia verbal regularmente los hacen para selección de personal, para un cargo específico. También los WISC que vamos a revisar, el WISC, WIPS y todos los de medición de la inteligencia, tienen todos estos tipos de test para medir todos los tipos de inteligencia. Entonces ahora, el test de inteligencia numérica se encarga de medir la aptitud numérica de la persona en cuanto a su capacidad para resolver operaciones aritméticas simples, responder de manera adecuada a las series numéricas que se presenten, guardando la correspondencia entre cada número y saber calcular de manera adecuada. En otras diapositivas tengo ejemplos de cada tipo de inteligencia. El test de inteligencia lógica evalúa la capacidad de la persona de analizar de manera adecuada y lógica una determinada situación para resolver un problema o una tarea de manera correcta. Y por último, la parte de los test de inteligencia, que es la inteligencia espacial. Se utiliza para evaluar la capacidad de la persona para resolver problemas espaciales complejos. Entonces, ay, espérenme, se me están regresando. Los test principales que existen y los más comunes, tenemos los test de inteligencia de Stanford Binet. Esta prueba de inteligencia se aplica principalmente a niños, pero también está estandarizada para adultos. El tiempo de duración de esta prueba para los test en niños es de 30 minutos y para adultos, como es mucho más largo, es hora y media aproximadamente. Después vienen la escala de inteligencia de Wechsler para adultos, que es el WISE-R. Esta prueba, que es del mismo autor David Wechsler, mide la inteligencia de los adultos para que puedas obtener su coeficiente intelectual, y la aplicación es de 16 a 64 años. Consta de 2 etapas, siendo la primera verbal y la segunda la de ejecución. La prueba tiene una duración entre 90 y 120 minutos. Al rato que veamos los componentes de las pruebas de Wechsler, se van a dar cuenta por qué son tan largas. Miden absolutamente todos los tipos de inteligencia, te dan, como es una prueba psicométrica, te da exactamente, bueno, no exactamente, digo, salvo el rango de error que tiene, pero te da un aproximado muy real del coeficiente intelectual al evaluar desde el kinder, niño, adolescente y adulto.
Y después viene el test de Raven, que es una prueba de inteligencia que se encarga de medir el coeficiente intelectual de las personas y puede ser realizado por niños, adolescentes y adultos. En este test, si ya lo conocen la mayoría, imagino que sí, la persona debe de completar las piezas faltantes de una serie de láminas en donde vienen impresas algunas figuras. Esta prueba, que la vamos a ver con más detalle, ya les diré cuánto tiempo dura, cómo se aplica y lo que mide, ¿sí? Vamos entonces ahora a revisar los test de inteligencia específicos para niños y adolescentes. A ver, ¿dudas hasta aquí, chicos? ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, ni. No. Esa es así como una revisadita, porque vamos a ir viendo prueba por prueba con detalles, ¿sí? Estas pruebas de la escala de inteligencia de Wechsler, que es el WISE 4, el WIS 4, esa sí la tengo. Esta prueba de inteligencia igual fue creada por Wechsler. Es un test neuropsicológico dirigido a niños y adolescentes de edades comprendidas entre 6 años y 16 hasta 16 años 11 meses. Abarca los niveles educativos de primaria de 6 a 11, secundaria de 12 a 15 y bachillerato, que es el primer curso, de 16 años. Vean todas las modificaciones que ha tenido esta prueba. Desde 1949, en 1974 salió el que es para adultos, el WIS 3 en 1991, WIS 4 en el 2003, que es la más reciente. Y las adaptaciones, bueno, pues en 1974 el WIS ya se adaptó a la población de habla hispana. En 1993 a los adultos. El WIS 3 aquí no lo han adaptado, pero el WIS 4 en el 2005, que es el más reciente, es el que yo tengo. Y ya saben, como se los dije, si ustedes lo necesitan, cuando nos podamos ver, pues esto es físico, se los puedo prestar para que lo puedan reproducir, chicos. Vamos a revisar aquí les puse la imagen del WIS 3 porque no conseguí del 4, pero vamos a revisarlo. Que es el WIPSI, es para preescolar o primaria. Espérenme. Es que no sé cómo actualizar esto. ¿Todavía se está proyectando, chicos? Sí. Sí. Es que no sé por qué me sacó de la presentación. Creo que no se nos corte. Sí. Sí, ¿verdad? Ay, ojalá que nos regale tiempo como la otra vez. Bueno, entonces, como les decía, esta escala evalúa la inteligencia de los niños de 2 años, 6 meses, 7 años, 7 meses, y consta de 15 pruebas que incluyen información, semejanzas, vocabulario, comprensión, cubos, rompecabezas, matrices, conceptos, reconocimiento, localización, búsqueda de animales, cancelación, clave de figuras, dibujos y nombres. ¿Alguien ha tenido en sus manos alguna vez
alguna prueba de Wechsler, de inteligencia. Sí. ¿Sí? Antes ya sabes cómo está, cómo se complementa, ¿no? Tiene muchísima, o sea, muchas cosas que puedes aplicar y entonces pueden ir midiendo los diferentes tipos de inteligencia de los niños. Con esta prueba puedes detectar igual si hay algún tipo de retraso mental, lento aprendizaje, o te puede dar indicios de algún daño orgánico. Entonces aquí dice que desarrolló las pruebas partiendo de la idea de que la inteligencia se demuestra a través de las conductas. Y eso puede ser tanto verbal como a través de ejecuciones manuales. Entonces, Wechsler decía que una buena prueba de inteligencia debe de contener los dos tipos de conductas que se pueden medir. Y entonces lo que viene más en las pruebas de Wechsler son información general, información, por ejemplo, dependiendo del tipo de prueba, te dicen los niños, el plátano es, y ahí te vienen, por ejemplo, fruta, o te preguntan, por ejemplo, menciona frutas de color amarillo, y entonces el niño las tiene que mencionar. En aritmética igual te vienen, por ejemplo, un conjunto de 5 árboles y de repente en otra imagen te ponen 4, te dice cuántos les falta, ¿no? Aquí en semejanzas también viene en el apartado a qué se parece, por ejemplo, a qué se parece una fruta, te ponen la imagen de la fruta a no sé, una verdura y la respuesta sería comida, ¿no? Aquí dígitos que tienes que memorizar. Por ejemplo, te dice que cuentes de 2 en 2, 2, 4, 6, y así. Comprensión, vienen lecturas cortas que te dice, por ejemplo, Juanita fue a la tienda a comprar para prepararse un pastel y compró harina, huevos, leche y te cuentan la historia y te dice que después de 10, 15 minutos le preguntes al niño qué recuerda de lo que le leíste y el niño te tiene que decir lo que entendió y tú haces tus anotaciones. Entonces estas pruebas están muy, muy completas. En la parte de vocabulario igual te pone palabras para ver si sabe el niño el significado. Esto es en cuanto a la parte verbal. En cuanto a la parte de ejecución, vienen, por ejemplo, rompecabezas, vienen cubos con los que tienes que armar algunas figuras, vienen laberintos, vienen, por ejemplo, unas hojas donde tienes que localizar animales. Y entonces le mides todo al niño. Además, todo es con tiempo. Todo se lo tienes que medir. En el protocolo de aplicación te viene cada parte de la prueba, cuánto tiempo se la tienes que aplicar y en qué condiciones. Entonces, aquí te dice en esta prueba, es importante porque les estoy describiendo esta prueba, chicos, para que tú sepas a qué población se la puedes aplicar y por qué, o para qué. La información. Mide el nivel de conocimiento que el sujeto maneja, adquiridos por el diario vivir, la cultura, y obviamente que incide por el medio sociocultural y la capacidad para evocar conocimientos adquiridos anteriormente, que es la memoria a largo plazo. Aquí en la información, ¿cómo te das cuenta? Por ejemplo, vamos a tener un grupo de niños de 6, 7 años, 7 años, digamos. Y entonces, a la hora de que le estás preguntando preguntas obvias de la cultura general, digamos, de lo del diario vivir, un niño le dices, ¿con qué se hacen las casas? Y un niño normal, ¿qué te va a decir? Tabique, cemento, tablas, clavos.
Pero un niño que no tiene el desarrollo normal se queda pensando mucho tiempo y te puede decir, ¿tablas? Entonces ahí te das cuenta de que el niño sí tiene una capacidad inferior. O sea, que no tiene los conocimientos normales. Después en la parte de la comprensión se necesita ponerse en la situación. Muchas de ellas son sociales y luego resolverla. Entonces lo que mide es la capacidad de comprensión y apreciación de situaciones, juicio crítico y de una manera un poco más indirecta la experiencia y el roce social, donde también incide el nivel cultural. Comprensión, un ejemplo. ¿Qué harías si tu casa se empieza a incendiar? Estamos hablando de que es para niños, ¿eh? Y entonces, ¿qué diría un niño normal? Salgo de la casa, pido ayuda. Pero un niño que no tiene así como esa capacidad de comprensión, te puede decir que intenta apagar el fuego, que se encierra en su cuarto, etcétera, ¿no? Aritmética. Se necesita razonamiento matemático, capacidad de abstracción, concentración, atención y retención. A veces se presentan una serie de números o símbolos que el niño debe de observar y después de 5 minutos te dice, a ver, repítemelos. Y entonces vamos a ver la capacidad del niño de concentración, atención, retención. Semejanzas. Tiene 0, 1 o 2 puntos, según la calidad de la respuesta, donde la mayor abstracción tiene generalmente mayor puntaje. Nivel concreto, nivel funcional o nivel o conceptual abstracto. Se mide el nivel de abstracción y la capacidad de manejarse a niveles teórico-conceptuales. Aquí es que sería un ejemplo de semejanzas de abstracción, como lo que les decía. ¿En qué se parece un perro a un pato? Pues en nada, supuestamente, ¿no? Pero pues son animales. Entonces el niño tiene que tener esa capacidad de abstracción. Dígitos. Repetir una serie de dígitos en orden directo, en orden inverso. Series de 3 a 9 dígitos en el mismo orden, desde 2 a 8 dígitos en el orden inverso, con 2 intentos para cada uno. Se mide la memoria a corto plazo, concentración y atención. Vocabulario. Se piden significado de palabras. Generalmente se acepta una buena descripción o un buen sinónimo. Se consideran las diferentes acepciones posibles para cada concepto. Vocabulario. ¿Qué sería?